Listo. A ver, buenos días, alumnos de quinto año secundaria, ¿no? El día de hoy, nuevamente en una jornada más de trabajo, vamos a iniciar con el desarrollo del curso de geografía, ¿no? El tema a tratar el día de hoy es acerca de las proyecciones imaginarias geográficas, ¿no? ¿A qué nos referimos con proyecciones imaginarias? Son aquellos trazos que se van a describir dentro de la forma del planeta Tierra, ¿correcto? Y justamente voy a dar paso a la siguiente proyección, ¿no? Ahí está el concepto. ¿A qué se le dice justamente proyecciones? Trazos imaginarios. Ahora, estos trazos que ves dentro del planeta, que está hacia tu mano derecha, van a permitir, ¿no? Ubicar una determinada ciudad, ¿no? En todo este cuerpo llamado planeta Tierra. ¿Correcto? Esa es la finalidad, ¿no? Ubicar o de lo contrario, orientarnos en un determinado espacio, dentro de todo el cuerpo del planeta. Así es. Por ejemplo, si te das cuenta, dentro de la figura o la imagen que ves, ¿no? Del planeta, hay ciertas líneas o trazos, ¿no? Justamente de ellos vamos a tratar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto vamos a observar la clasificación de las proyecciones, ¿no? Las proyecciones se clasifican en tres grupos. Esos tres grupos son, ¿no? El primer grupo se hace llamar las líneas imaginarias, ¿correcto? Y dentro de las líneas imaginarias tenemos lo que vendría a ser el eje terrestre, ¿no? El eje terrestre vendría a ser aquella línea que está inclinada, como lo puedes ver en la imagen de la mano derecha, esa línea de color morado vendría a ser, ¿no? El famoso eje terrestre. La longitud del eje terrestre vendría a ser de 12.713 kilómetros. Si te das cuenta, atraviesa del polo norte hacia el polo sur, ¿correcto? Ahora, su ángulo de inclinación, como ves acá, este pequeño arco de color celeste, mira, este ángulo de inclinación está en relación o en función a la vertical. ¿Cuál es la vertical? Esta línea perpendicular que ves acá de color amarillo, esa es la vertical. Mira, si de ahí establecemos un ángulo con respecto al eje, el ángulo que nos va a salir es de 23 grados 27 minutos. Ahora, también hay otro ángulo de inclinación. Hay otro ángulo de inclinación con respecto a la órbita. ¿Y dónde se encuentra la órbita, profe? Fíjate, la órbita se encuentra donde está la flecha del mouse. Toda esa zona vendría a ser la línea de la órbita. Disculpen por no haber ubicado ahí la línea como referencia. ¿Ya? Entonces, mira, nos vamos a guiar con la flechita. Entonces, donde está la flecha del mouse, ¿no? Vendría a ser la línea de la órbita. Entonces, ¿y qué es la órbita? Justamente vendría a ser la línea por donde se desplaza el planeta Tierra. Entonces, esa línea llamada órbita, desde ahí trazamos un ángulo, un arco hacia el eje terrestre. Y ese arco o ese ángulo que se va a formar va a ser de 66 grados 33 minutos, como lo dicen las características. Ahora, este eje terrestre, ¿no? Hacia el norte apunta hacia una estrella llamada la estrella polar, ¿correcto? Y hacia el sur apunta hacia un grupo de estrellas llamadas la constelación de Cruz del Sur. Esos son puntos referenciales para poder ubicar de manera estratégica lo que vendría a ser esta línea, esta primera línea llamada el eje terrestre. Ahora, aparte del eje terrestre, también existe otro tipo de línea imaginaria. Esa vendrían a ser los radios, ¿correcto? Acá tenemos a los radios. ¿Y qué son los radios? ¿No? Los radios vendrían a ser aquel trazo, ¿no? Aquel trazo que se realiza desde el punto céntrico de la Tierra, como ves acá en la primera imagen donde está la flechita, ¿no? Aquel trazo que se realiza desde el punto céntrico de la Tierra hasta cualquier punto extremo de nuestro planeta. Y así se van, ¿no? Prolongando los trazos, mira, ¿no? Los trazos
en este caso los radios que se van realizando son infinitos, ¿correcto? Son infinitos. No hay un número determinado de radios que se pueden trazar desde el centro de la Tierra hasta cualquier punto extremo de nuestro planeta, ¿correcto? Ahora, ¿y por qué se puede determinar el trazo de radios? Porque recuerda muy bien que nuestro planeta se asemeja mucho, no digo que es igual, se asemeja mucho a lo que vendría a ser la forma de una circunferencia, ¿correcto? Entonces, se puede trazar infinitos radios. Ahora, pero sí hay un radio que es más extenso con respecto a otro. ¿Y cuál es el radio más extenso que se puede prolongar desde el centro de la Tierra? Aquel que se encuentra en la zona de la línea ecuatorial. Fíjate acá en el otro dibujo que está hacia la mano derecha, a donde está la flechita del mouse. Mira acá, el radio que se encuentra cerca del Ecuador o de la línea ecuatorial es más extenso. ¿Cuánto es su longitud? Mira acá, 6.378 kilómetros. Ahora, ¿y cuál es el radio más corto del planeta? Es el que se prolonga hacia la zona polar, es de 6.356. ¿Cuánto es la diferencia entre el radio ecuatorial y el radio polar? Es de 22 kilómetros, ¿no? De 22 kilómetros es la diferencia. Estamos hablando del radio más grande o más prolongado y el radio más corto. Ahora, ¿y por qué es más corto hacia los polos y más extenso hacia el Ecuador? Sencillo, es más corto hacia los polos. ¿Por qué? Porque la zona polar del planeta está contraída, ¿correcto? ¿Y por qué se contrae? Por un factor llamado gravedad, ¿correcto? Entonces se contrae los polos, por eso es más achatado. Ahora, en cambio en el Ecuador, constantemente, debido a la fuerza de repulsión que tiene nuestro planeta, se va ampliando, se va ensanchando. Por eso la longitud del radio es más extenso. Entonces, de ahí justamente, ¿por qué encontramos acá un radio más extenso y otro más corto? Ahora, la tercera línea imaginaria que podemos ver acá se llama la vertical. Y creo que ya lo hemos tratado ya cuando hemos hablado del eje terrestre, ¿no? ¿Y qué es la vertical? Es aquella línea perpendicular. Mira, si te das cuenta, ¿no? A donde está la flecha del mouse, ¿no? Hay un trazo de línea vertical, ¿sí o no? Esa es la perpendicular, que va de extremo a extremo, de extremo norte a extremo sur. ¿Y cómo se le llama la línea cuando se encuentra en el extremo norte? Se llama cenit. ¿Y cómo se le llama cuando se encuentra ubicado en el extremo sur? Se le llama nadir. Entonces, estos términos fueron utilizados a principios de lo que vendría a ser el origen de la civilización o civilizaciones antiguas. Sobre todo los griegos fueron los primeros en utilizar este sistema de medida. ¿Para qué? Para estandarizar el equilibrio de los cuerpos, ¿correcto? Entonces, esta vendría a ser la tercera línea imaginaria llamada vertical, ¿correcto? Ahora, una vez que hemos hablado de las líneas imaginarias, pasamos al segundo grupo. Recuerda muy bien, en un principio de la clase te dije que eran 3 grupos de proyecciones. Ya hemos hablado de las líneas. Ahora vamos a pasar a hablar de los círculos imaginarios, ¿correcto? Dentro de la categoría de los círculos imaginarios, tenemos como primer tipo al ecuador terrestre. Tú ya sabrás a qué me refiero, ¿no? El ecuador terrestre, o también llamada línea ecuatorial, ¿correcto? La línea ecuatorial es aquel círculo que se encuentra en la parte media del planeta. Y al encontrarse en la parte media del planeta, tiene una longitud, este círculo, de 40.076 kilómetros, ¿no? Dentro de la superficie planetaria. Ahora, al encontrarse en la parte media del planeta Tierra, divide al planeta en 2 hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿correcto? Entonces, divide al planeta en norte y hemisferio sur. O también puede ser llamado hemisferio boreal, ¿no? Escucha bien, hemisferio boreal, hemisferio austral, ¿no? O también, ¿no?, se puede aplicar hemisferio septentrional y hemisferio meridional, ¿correcto? Esos son los conceptos geográficos
que se le puede atribuir, ¿no? No solamente se le dice norte y sur, se le puede decir boreal, austral, ¿no? Septentrional, y el sur se le puede decir meridional. Meridional, ¿correcto? Entonces, esos son los dos hemisferios que se forman debido al ecuador terrestre. Ahora, el ecuador terrestre es una línea base. ¿Por qué se le dice línea base? Porque a partir de ella se pueden seguir trazando otras líneas paralelas, tanto hacia el hemisferio norte, tanto hacia el hemisferio sur. ¿Qué son líneas paralelas? Son líneas horizontales, ¿no? Equidistantes, que se van trazando una encima de otra. Correcto. Por eso acá dice la siguiente característica, que es una línea base que a partir de ella se pueden trazar, ¿no? O establecer latitudes. Latitudes o paralelas vendría a ser lo mismo, ¿correcto? Ahora, y eso se ve por lo general con mayor frecuencia ya cuando tratemos acerca del tema de las coordenadas, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que vendría a ser el ecuador. Ahora, pasamos al siguiente tipo de círculos, ¿no? Me refiero a los paralelos. ¿Qué son los paralelos? ¿No? ¿A qué se le llama paralelo? El término, hace un ratito nomás le hemos dicho, paralelo vendrían a ser aquellas líneas equidistantes, o sea que se encuentran separadas de forma gradual, ¿no? De forma equitativa, una encima de otra, una encima de otra. ¿Y qué línea mayor o línea base toman como referencia? El ecuador, pues, aquí está el ecuador. Mira hacia tu mano derecha, ahí está la imagen del planeta. Este vendría a ser la línea ecuatorial, ¿sí o no? Ya hemos hablado de ella, hace un ratito nomás. Y mira, si te das cuenta, hacia el norte y hacia el sur hay otras líneas, ¿sí o no? Claro, esos círculos, ¿no? Imaginarios son llamados paralelos, ¿correcto? Son llamados paralelos. Si te das cuenta, esos círculos se van trazando de forma equidistante, o sea, a una distancia similar, una encima de otra, una encima de otra. Ahora, si te das cuenta también, estos paralelos van disminuyendo en su volumen, en su tamaño. Y mira, cuando llegan hacia el polo, mira, es un pequeño círculo, ¿sí o no? Claro, es un pequeño círculo, correcto. Entonces, los paralelos son círculos menores. ¿Por qué? Porque se trazan como referencia, toman como referencia al ecuador y a partir de ahí se van generando círculos menores hasta llegar a los polos, ya sea al norte, ya sea hacia el sur. La siguiente característica dice, fijan un valor de latitud. Claro, por ejemplo, si el ecuador es el círculo base, es el círculo más grande, ¿a qué latitud se encuentra el ecuador? A 0 grados, ¿correcto? Y a partir de ahí, de forma ascendente, ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur, va a ir aumentando los grados. Esos grados se llaman grados de latitud, ¿correcto? Entonces, hasta llegar a los polos. En los polos se va a encontrar el mayor valor, ¿no? ¿Y cuánto va a ser hacia los polos? 90 grados. Si en el ecuador es 0 grados, latitud, hacia los polos va a ser 90 grados latitud. Si es el polo norte, 90 grados latitud norte, y si es hacia el polo sur, 90 grados latitud sur, ¿correcto? Así es. Entonces, se trazan infinitos paralelos, claro, se pueden trazar una infinidad de círculos menores hasta llegar a los polos. Ahora, estos círculos llamados paralelos, ¿no? Se pueden clasificar en dos tipos. Es aquí donde encontramos a los trópicos y encontramos a los círculos polares. Mira acá, los trópicos. ¿Dónde se encuentran, proyectados los trópicos? Mira, se encuentran ubicados a 23 grados 27 minutos con respecto al Ecuador, a la línea ecuatorial, ¿no? Mira acá, miren la imagen de la mano derecha. Acá está ubicado los trópicos. Mira, esa línea que está ubicada a 23 grados 27, tanto hacia el norte y al sur también tenemos otra línea. Entonces, tanto hacia el norte como hacia el sur tenemos dos trópicos,
Correcto. El que se encuentra hacia el norte se hace llamar el trópico de Cáncer y el que está hacia el sur se llama el trópico de Capricornio. Correcto. Entonces, estos son, ¿no? El primer tipo de paralelo, ¿no? Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Ahora, otra característica de estos trópicos que una vez al año llega directamente la radiación solar, pero no llega de manera conjunta a los dos, sino a uno de ellos. Por ejemplo, si los rayos solares caen directamente al trópico de Cáncer, en esa zona, en toda esa zona del hemisferio norte, va a producirse la estación de verano. En cambio, en el trópico de Capricornio, al no caer directamente los rayos solares, simultáneamente, ¿no?, se está produciendo la estación de invierno. Por eso, en el norte, en el hemisferio norte, hay una estación y en el hemisferio sur hay otra estación opuesta, ¿no? Entonces, si en el trópico de Cáncer cae directamente los rayos solares, se va a producir verano, la estación de verano. Y lo opuesto, ¿no?, en el hemisferio sur se va a producir, ¿no?, la estación de invierno. Y viceversa, ¿no? Ahora, cuando le toca al trópico de Capricornio, que está en el sur, ¿no?, el ingreso directo de los rayos solares, se va a producir verano. Y en el caso del trópico de Cáncer se va a producir lo opuesto, que vendría a ser el invierno, debido a que no hay frecuencia de rayos solares. Solamente se produce una vez al año, como dice la característica, ¿correcto? Ahora, estas líneas, bueno, estos círculos, estos paralelos, ¿no?, llamados trópicos, dividen a dos zonas climáticas. Mira, acá tenemos en la imagen de la mano derecha, tenemos ahí el trópico de Cáncer, ¿no? Mira, si te das cuenta, toda esta franja ahorita donde yo estoy apuntando con la flecha del mouse, esa vendría a ser la zona tropical. Acá el clima durante todo el año vendría a ser cálido, ¿no? Y también con abundante lluvia, por eso es tropical. Ahora, si nos ubicamos en esta posición, ahora donde está mi flechita, toda esa zona vendría a ser zona templada. ¿Qué quiere decir zona templada? Donde no hay tanta temperatura ni tanto frío, ¿no? Entonces, ahora, si te das cuenta, la línea está en medio de dos zonas climáticas. ¿Cómo se llama? Ya lo dije, zona tropical, la de acá, y la de arriba, zona templada. Claro, por eso dice ahí, separa la zona tropical de la zona templada. Y eso también ocurre en el hemisferio sur, ¿no? Zona tropical está dividido por el trópico de Capricornio con la zona templada, ¿correcto? Ahora, pasamos a los círculos polares. También en la imagen de nuestro mapa ubicamos los círculos polares. Por ejemplo, en el hemisferio norte, ahí tenemos el círculo polar ártico, ¿no? Y en el hemisferio sur tenemos al círculo polar antártico, ¿correcto? Entonces, ambos se encuentran ubicados, los círculos polares se encuentran ubicados a 66 grados 33 minutos. Mira, acá te vas a dar cuenta. Mira, el círculo polar ártico se encuentra a 66 grados 33 minutos. Ahora, el círculo polar antártico también se encuentra a 66 grados 33 minutos, pero hacia el hemisferio sur. Claro. Entonces, cada uno se encuentra en diferentes hemisferios, pero en el mismo grado de latitud. Eso que quede claro. Ahora, también acá los rayos solares inciden una vez al año, ¿no? Te expliqué hace un rato acerca de ese fenómeno. Igual, casi parecido a lo que sucede en, en, en los trópicos, también se produce en esta zona, ¿correcto? Ahora, también estos círculos polares separan a dos zonas climáticas. Hace un rato te comenté, ¿no?, que esta zona, fíjate bien, mira, la flecha de mi mouse está apuntando la zona templada, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se llama la zona que está acá arriba, esta zona climática? Se llama la zona polar o fría, ¿no? Ahora, ¿y en medio cuál está? En medio está justamente el círculo polar. Entonces, por eso dice bien claro la característica. Divide o separa la zona templada de la zona fría, ¿correcto? Esta línea separa a dos zonas climáticas.
Así es. Ahora, y como última característica, ¿no? Como última característica dentro de ello, vamos a ubicar acá lo que vendría a ser la producción del día artificial. ¿Qué es en sí el día artificial? ¿No? El día artificial vendría a ser aquel fenómeno que se genera, ¿no? A ver, miren, les explico. Por lo general, un día completo de 24 horas, ¿no? De acuerdo a nuestro tiempo que usamos, está comprendido por 12 horas de luz solar y 12 horas de noche o de oscuridad, ¿correcto? Eso es lo que comúnmente sucede en nuestro planeta o en gran parte de los países o de las ciudades. Pero hay un fenómeno peculiar. ¿Y cuál es ese fenómeno, profe? Ese fenómeno vendría a ser en la zona de los polos. En la zona de los polos no se respeta esas 12 horas de luz solar y esas 12 horas de oscuridad. No, todo lo contrario. En los polos, en vez de que sean 12 horas de luz solar, va a ser 6 meses de luz solar. 6 meses, sí. Se va a extender durante 6 meses. O sea, va a haber una luz eterna durante 6 largos meses. Así es. Ahora, una vez culminado, por ejemplo, si en el polo norte hay 6 meses de luz solar, en el polo sur, ¿qué va a haber? 6 meses de oscuridad. Ahora, una vez culminados esos 6 meses, se revierte. Ahora el polo norte va a estar oscuro y el polo sur va a haber luz. Y así se completa todo el año. A eso se le llama día artificial. ¿Por qué? Porque es un fenómeno, ¿no?, que solamente se produce en los polos. ¿Y por qué se prolonga tanto la luz? Porque recuerda muy bien que los rayos del sol en esa zona no ingresan verticalmente, directamente hacia la Tierra. En los polos pasa de forma tangencial. Hace un rato te comenté que nuestro planeta se asemeja mucho a una circunferencia y los rayos pasan de forma tangencial. ¿Qué quiere decir tangencial? O sea, rozan la superficie, la parte alta del polo. Y al rozar constantemente hay frecuencia de rayos ahí. Y al haber frecuencia de rayos, se extiende la luz solar durante 6 meses. En cambio, en el otro lado del polo, en el polo sur, va a estar 6 meses de oscuridad. Una vez culminado, se revierte. Polo norte pasa a oscuridad y el polo sur pasa a 6 meses de luz. Eso es el día artificial, ¿correcto? Entonces, con eso culminamos el segundo grupo llamado los círculos imaginarios. Y ahora sí pasamos al último grupo. El último grupo vendría a ser los semicírculos imaginarios. ¿A qué se le dice semicírculos imaginarios? Aquel trazo, ¿no?, de una mitad de circunferencia, claro. Y aquí tenemos como claro ejemplo o caso a los meridianos. Fíjate, acá en la parte derecha de nuestra imagen, ¿no?, vemos cómo se trazan varios arcos, ¿sí o no? Esos arcos o el medio trazo de una circunferencia se llama meridiano. Mira, ¿cuántos meridianos están trazados? Infinitos, ¿no? Pueden ser infinitos de meridianos que se pueden trazar. Ahora, pero profe, deben tomar una referencia. Claro, hay una referencia. ¿Y cuál es esa referencia? Esa referencia vendría a ser el meridiano de Greenwich, que ya vamos a hablar en breves momentos. Entonces, como referencia toman al meridiano de Greenwich. Y a partir del meridiano se trazan infinitos meridianos. Mira, infinitos meridianos, tanto hacia el oeste, como ves en el espacio amarillo, y tanto hacia el este, como está el espacio de color celeste, ¿no? Entonces toma como referencia el meridiano de Greenwich, que es la línea base, ¿no? El meridiano base, mejor dicho. Ahora, estos meridianos unen los polos, ¿no? Claro, si te das cuenta, en la imagen, nacen en el polo norte y culminan hacia el polo sur. Ahora, estos meridianos también determinan un valor que se llama la longitud,
Cada una de estas líneas que ves acá, o semicírculos, ¿no? Tiene un valor, o sea, una numeración. Si nosotros lo hemos hablado en la hora internacional, ¿te acuerdas? Cómo cada ciudad se encuentra ubicado en un determinado grado, ¿sí o no? Ya, esos grados que nosotros hemos ubicado en la hora internacional, esas líneas que tienen números o grados, esas son las líneas llamadas longitud, ¿correcto? Y lo hemos tratado ya en el tema de la hora internacional, cuando ubicamos una ciudad en un determinado grado. Esa vendría a ser la línea de longitud. Ahora, hace un rato les había dicho, ¿no? Que los meridianos toman como referencia al meridiano de Greenwich. Y acá tenemos los dos tipos de meridianos más importantes. Tenemos a Greenwich y tenemos al antimeridiano. Y con la ayuda de nuestra imagen, siempre nos guiamos, nos apoyamos con la imagen, podemos ver dónde se encuentra ubicado el meridiano. Mira acá, el planeta que está hacia la mano izquierda, ¿no? A donde está la flecha del mouse, ahí tenemos esta línea roja, esa vendría a ser el meridiano de Greenwich. También se le conoce como meridiano de 0 grados. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se contabiliza hacia el hemisferio oeste y hacia el hemisferio este. Hace un rato te dije que cada línea tiene un valor. Y claro, este vendría a ser la línea, o disculpen, el meridiano base. Si es el meridiano base, a partir de él comienza 0 grados. Hacia el oeste empieza a aumentar gradualmente el valor. Hacia el este también igual empieza a aumentar. Ahora, ¿por qué se le dice Greenwich? Greenwich vendría a ser una ciudad, ¿no? Una pequeña comunidad dentro de la capital de Inglaterra, en Londres. ¿Y por qué exactamente se escogió esa región? Porque por ahí cruza esta línea imaginaria. Aparte de ello, Greenwich hay un gran observatorio espacial. ¿Qué es un observatorio? Es un lugar que se encuentra en la parte alta de las montañas que presenta o tiene un gran telescopio reflector de largo alcance que permite visualizar todos los fenómenos o cuerpos que están fuera de la Tierra, o sea, en el espacio. Pues se puede visualizar planetas, satélites de otros planetas, meteoroides, asteroides, ¿no? Otros cuerpos. Así es. Entonces, de ahí que se le cataloga el término, ¿no? Meridiano de Greenwich. ¿Escucha bien? Ahora, entonces, ya le hemos dicho, se le llama meridiano base, ¿no? Porque a partir de ahí se traza hacia el oeste, hacia el este, los otros meridianos. El meridiano de Greenwich divide al planeta en dos hemisferios. Ya le hemos dicho, oeste y el hemisferio este. Ahora, esta línea llamada meridiano también es una línea de referencia. ¿Por qué? Porque la utilizamos en la hora internacional. ¿Te acuerdas? El primer paso que hemos hecho para desarrollar los ejercicios de hora internacional, siempre teníamos como referencia la línea, ¿no? O meridiano de Greenwich. Y a partir de ahí ubicábamos las ciudades de acuerdo a los datos que nos daba el problema. ¿Correcto? Ahora, pasamos al segundo tipo de meridiano, que se hace llamar el antimeridiano. Y, profe, ¿por qué se le llama antimeridiano? ¿Por qué? Si te das cuenta, ya hemos hablado de la primera imagen del planeta. Esta imagen del planeta es frontal, ¿no? Es frontal, o sea, la parte delantera. Ahora, la otra parte del planeta que tú ves hacia la mano derecha, donde está la flecha del mouse, es en la parte trasera del planeta, ¿no? Es la parte trasera del planeta. Y justamente en la parte trasera del planeta es ahí donde se encuentra esta línea llamada el antimeridiano. Se le dice antimeridiano porque está en el lado opuesto, ¿no? Si el meridiano está en la parte frontal, el antimeridiano está en el lado opuesto. Es una línea que muy poco se ve, ¿correcto? Ahora, esta línea, a diferencia del meridiano de Greenwich, es una línea, si te das cuenta, irregular. No es un trazo perpendicular, sino presenta deformaciones. Y, profe, ¿y por qué presenta deformaciones? Porque esta línea respeta, ¿no? Respeta la presencia de algunas islas. Claro, hay algunas islas que ves acá. Si te das cuenta, donde está la flecha de mi mouse, hay pequeñas islas que esta línea respeta. ¿Qué es lo que hace? Tiene que desviarse y nuevamente regresa a su
dirección, ¿correcto? Entonces, esta línea, ¿por qué es importante? Es importante, ¿por qué? Porque todos los países, todos los territorios que están más cerca de esta línea son aquellos países que amanecen primero en el mundo. Así es, correcto. Por ejemplo, ¿cuál es el país que amanece primero en el mundo? Quizás tú ya lo sabes, quizás ya lo hemos comentado el año pasado. Mira acá tenemos estas dos pequeñas islas que forman un país. No sé si te das cuenta, ahí estoy apuntando con la flechita del mouse. Esas dos pequeñas islas vendrían a llamarse o forman parte del país llamado Kiribati. Kiribati es el primer país en el mundo que amanece, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea antimeridiano, correcto. Entonces, justamente vendría a ser el territorio que amanece primero. ¿Cuál es el último continente en amanecer? ¿No? Es América. Y a decir verdad, nuestro país es uno de los últimos, ¿no?, en amanecer, ¿no?, en todo el planeta. Y también es el último en anochecer, ¿no?, uno de los últimos, ¿no? El último territorio en el mundo en caer la oscuridad o en atardecer vendría a ser Alaska. Pero Alaska no es un país, Alaska es una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Es un territorio que está bajo el control de un país, de un gobierno. ¿Y cuál es ese? Estados Unidos. ¿Correcto? Entonces, cabe señalar también, el antimeridiano se le dice meridiano de 180 grados. ¿Y por qué se le dice meridiano de 180 grados? Porque recuerda muy bien que el cuerpo de nuestro planeta, ¿no?, tiene una rotación de 360 grados, ¿correcto? Pero si unimos los dos extremos, ¿te acuerdas que te dije que el meridiano divide hacia el hemisferio oeste y al hemisferio este? Hacia el hemisferio este hay 180 grados, hacia el otro hemisferio este hay 180 grados. Si unimos los dos extremos de los 180, justamente nos da los 360. Por eso a esta línea media llamada antimeridiano se le dice 180. ¿Por qué? Porque cubre cada extremo, 180 hacia el oeste y 180 hacia el este. Igual se van a unir, ¿no?, formando una rotación de 360. Así es, chicos. Entonces, culminamos con la sesión del día de hoy. Tenemos menos de 2 minutos. Sí, Johanna, acerca de lo que vendría a ser las proyecciones cónicas, eso vendrían a ser instrumentos que vamos a tratar ya en lo que vendría a ser la elaboración de mapas. Eso es para elaborar mapas, básicamente plataformas planas, proyecciones cónicas, proyecciones, ¿no?, cilíndricas, ¿no?, proyección de Mercator, todos esos instrumentos, y también van a tener un tema respectivo acerca de la elaboración de los mapas. Así es, Johanna. Muchísimas gracias por su atención.